¿Cuántas verdades ocultaba el laberinto de cal y sombra del Albaicín? Mateo Vidal, arquitecto de precisión milimétrica y alma contemplativa, sentía a veces que Granada entera era un palimpsesto, capas de historia susurrando bajo el barniz de la modernidad. Desde el mirador de San Nicolás, con la Alhambra recortada contra el cielo añil y Sierra Nevada como un gigante dormido, la ciudad parecía una maqueta perfecta. Pero la perfección, como bien sabía por su oficio, a menudo escondía fisuras. Su proyecto actual, la restauración de un antiguo Carmen en la parte alta del Albaicín para convertirlo en un centro de estudios del arte mudéjar, era un sueño profesional. Vigas de madera centenarias, azulejos con reflejos metálicos, patios que invitaban al silencio. Mateo pasaba horas allí, sintiendo el pulso de los siglos entre sus dedos. Sofía Herrera, su joven y brillante aprendiz, entró en su improvisado despacho en el Carmen, con la luz del atardecer granadino tiñendo de oro el polvo en suspensión. Sus ojos, normalmente vivaces, reflejaban una inquietud que no encajaba con la serenidad del lugar. «Mateo, tienes que ver esto». Deslizó una tableta sobre el plano extendido de la fachada principal. En la pantalla, una serie de fotografías borrosas tomadas con zoom y poca luz. Motocicletas oscuras, de líneas agresivas, aparcadas cerca de una tapia desconchada en las afueras, por la zona del Sacromonte, no lejos de unas antiguas yeserías abandonadas. Hombres con chaquetas de cuero, sus rostros indistinguibles. «Estuve ayer por la tarde haciendo bocetos de las perspectivas del Valle del Darro», explicó Sofía, la voz un poco temblorosa. «Los vi al volver. Parecían, no sé, vigilando algo. Hice las fotos desde lejos. Anoche volví a pasar, más tarde, y ya no estaban, pero había marcas recientes de neumáticos, como si hubieran cargado algo pesado». Mateo frunció el ceño. «¿Llamaste a la policía?» Sofía negó con la cabeza. No quería parecer una paranoica. Quizás no sea nada, pero algo en la composición de las imágenes, en la tensión implícita de esas figuras anónimas, activó una alarma en la mente analítica de Mateo. Eran como una nota discordante en la sinfonía de la ciudad. A la mañana siguiente, la nota discordante se convirtió en un grito. Al llegar al Carmen encontraron la pesada puerta de madera del almacén donde guardaban los hallazgos más recientes, fragmentos de un artesonado del siglo XV de valor incalculable, recién recuperados, forzada con brutal eficacia. Las piezas habían desaparecido. El silencio del patio, normalmente un bálsamo, ahora pesaba como una losa. La policía local llegó, tomó notas con parsimonia, fotografió la cerradura rota. El inspector Raúl Morales, un hombre de mediana edad con el cansancio grabado en el rostro y una mirada que parecía haberlo visto todo, escuchó el relato de Mateo con una paciencia que rayaba en la indiferencia. «Robos de arte ocurren, señor Vidal, especialmente con piezas no catalogadas oficialmente. Difícil seguirles la pista. Bandas especializadas, ya sabe. Pero las motocicletas, las fotos de mi aprendiz», insistió Mateo. Morales apenas miró las imágenes que Sofía le ofrecía en la tableta. «Motos hay muchas en Granada. Podría ser cualquier cosa. Haremos lo que podamos». La frase sonó hueca, una formalidad vacía. Mateo sintió una fría punzada de desconfianza. La facilidad del robo, la aparente falta de interés policial. Cuando los agentes se marcharon, Sofía estaba pálida. «Mateo, anoche, después de que te fueras, volví a la zona de las yeserías. Quería ver si encontraba algo más. Un par de esos motoristas me vieron, me siguieron un trecho, uno de ellos me quitó la cámara. Logré sacar la tarjeta de memoria antes, la llevaba en el bolsillo. Mateo la miró, la alarma ahora convertida en una preocupación tangible. «Sofía, esto es peligroso. Esos tipos saben que los viste». «Tengo las fotos en la tarjeta», dijo ella sacando el pequeño rectángulo de plástico. «Quizás sirvan de algo». Él asintió lentamente. Si la policía no iba a actuar o no podía o no quería, entonces la responsabilidad recaía en otros hombros, los suyos. Los días siguientes fueron una inmersión en un mundo ajeno. Mateo, el arquitecto de líneas puras y estructuras equilibradas, se convirtió en un detective improvisado. Con la tarjeta de memoria de Sofía como punto de partida, amplió las imágenes en su potente ordenador de diseño. Las motos eran modelos de alta cilindrada, algunas modificadas, caras. En una de las chaquetas de cuero, un reflejo metálico apenas perceptible. Aplicando filtros, logró distinguir un emblema, un halcón estilizado con las alas formadas por lo que parecían engranajes y pistones. Los halcones de acero.
Una búsqueda en foros de Internet menos convencionales, en noticias locales archivadas sobre crímenes sin resolver, empezó a dibujar un patrón. Los halcones de acero no eran una simple pandilla de moteros ruidosos. Se les vinculaba con robos de precisión, contrabando, extorsión. Su líder, un tal Emilio Vargas, apodado Navajas por una fina cicatriz que le cruzaba una ceja o, según otras versiones, por su letal habilidad con las armas blancas y la precisión quirúrgica de sus operaciones. Un fantasma elusivo, con una reputación temible en los bajos fondos de Andalucía. Mateo sintió un escalofrío. Esto superaba con creces un simple robo. El artesonado era solo una pieza de un puzzle mucho mayor. Y Sofía, con sus fotos, se había acercado demasiado a ese puzzle. Decidió visitar de nuevo las yeserías abandonadas. Era un lugar desolado, un esqueleto industrial en las faldas del Sacromonte. La luz del día le restaba parte de su aura siniestra, pero la sensación de peligro persistía. Encontró más marcas de neumáticos, algunas huellas de botas. Observó el entorno con su ojo de arquitecto, rutas de acceso, puntos ciegos, posibles escondites. Su mente, acostumbrada a visualizar estructuras tridimensionales, empezó a trazar escenarios. Mientras examinaba una pared donde la pintura desconchada revelaba ladrillos antiguos, escuchó el rugido de motores acercándose. Demasiado rápido, demasiado coordinado. Instintivamente se agazapó detrás de unos bidones oxidados. 2 motocicletas negras entraron en el recinto, sus pilotos escrutando el lugar. Eran como los de las fotos. Mateo contuvo la respiración. Uno de ellos señaló hacia donde él había estado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Recordó las tardes de su juventud en Sevilla, explorando edificios abandonados, saltando de tejado en tejado con una agilidad que había creído olvidada. El parkour. Una habilidad latente, enterrada bajo años de planos y cálculos estructurales. Cuando los motoristas se bajaron, dejando las motos encendidas, Mateo echó a correr. No hacia la salida obvia, sino hacia la estructura ruinosa de la yesería. Saltó sobre un muro bajo, se deslizó por un terraplén y trepó por una pared desvencijada usando las pocas protuberancias como agarres. Escuchó gritos detrás de él. Corrió por un pasillo en ruinas, el techo amenazando con desplomarse. Vio una abertura en lo alto, una antigua ventana sin cristales. Tomó impulso, sus músculos recordando movimientos olvidados. Saltó, se agarró al alféizar y se impulsó hacia arriba, saliendo a un tejado inestable. Desde allí vio a los 2 halcones abajo. Saltó a otro tejado, luego a un muro perimetral, y finalmente cayó con sorprendente ligereza a un callejón trasero que serpenteaba hacia el Sacromonte. Corrió sin mirar atrás, el corazón martilleándole el pecho, una mezcla de miedo y una extraña, casi olvidada adrenalina. Había escapado. Pero también había confirmado sus peores temores, y ellos lo habían visto. El arquitecto se había convertido en un objetivo. Al llegar a su estudio, un espacio minimalista y ordenado en el centro de Granada, el contraste con la crudeza de la persecución fue brutal. Se sirvió un vaso de agua, sus manos aún temblando ligeramente. Navajas, los halcones de acero. Ya no era una investigación abstracta, era real y peligroso. Sofía lo llamó, la voz cargada de pánico. «Mateo, han estado aquí, en mi piso». «¿Qué? ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo?» «No lo estaba. Me llamó una vecina. Dice que vio a 2 tipos en moto merodeando. Forzaron la cerradura, revolvieron todo, se llevaron mi portátil. Mateo, creo que me buscan. Buscan la tarjeta». El estómago de Mateo se encogió. La tarjeta. La tenía él. «Sofía, escúchame con atención. Sal de donde estés. No vayas a tu casa. Ve a un lugar público concurrido. Una cafetería en la Plaza Nueva, por ejemplo. Y no hables con nadie. Voy para allá». Colgó y se quedó mirando el pequeño chip de memoria sobre su mesa de dibujo. Contenía la única prueba tangible, la única conexión visible con los halcones. Y ahora era una sentencia. Navajas no era un ladrón común. Era metódico, implacable. Si habían ido por el portátil de Sofía, era porque sabían que ella había fotografiado algo y querían eliminar cualquier rastro. Y ahora irían por él. La ciudad, su amada Granada, de repente parecía llena de ojos hostiles. Las sombras de sus calles estrechas, antes poéticas, ahora parecían acechar. Se reunió con Sofía en una terraza abarrotada. Ella estaba visiblemente asustada, pero se esforzaba por mantener la compostura. «No podemos ir a la policía», dijo Mateo en voz baja. «O son parte de esto, o son incompetentes, o ambas cosas. ¿Qué vamos a hacer?»
susurró Sofía. Mateo la miró. La joven, llena de talento y sueños, atrapada en una pesadilla por su culpa, por su proyecto. Una oleada de responsabilidad lo invadió. Vamos a desaparecer un tiempo, y vamos a encontrar la forma de pararlos. Aquella noche el teléfono de Mateo sonó. Número desconocido. Dudó, pero contestó. Una voz grave, con un deje de ironía y un acento andaluz cerrado, pero extrañamente articulada. Señor Vidal, ¿verdad? El arquitecto. He oído que le interesan las antigüedades y las fotografías. Eran navajas. El tono era terciopelado, pero con un filo de acero puro. ¿Quién habla?, preguntó Mateo, intentando que su voz sonara firme. Alguien que admira su trabajo, señor Vidal. Esa restauración del Carmen, exquisita. Lástima que algunas piezas se hayan extraviado. Tengo entendido que su joven aprendiz es muy curiosa. La curiosidad puede ser peligrosa en esta ciudad. El mensaje era claro, una amenaza velada, pero inequívoca. ¿Qué quiere? Que cada uno se ocupe de sus asuntos, arquitecto. Usted a sus planos, yo a los míos, y que las fotografías inoportunas desaparezcan. Creo que nos entendemos. No sé de qué fotografías me habla. Navajas soltó una risa breve, sin alegría. No me tome por tonto, Vidal. Sé que las tiene, y sé que es más listo de lo que parece. Un consejo. Granada es pequeña para jugar al escondite conmigo. Entrégueme lo que tiene, y quizás su aprendiz y usted puedan volver a sus vidas. ¿O no? La llamada se cortó. Mateo apretó el teléfono. La amenaza directa lo había sacudido, pero también había encendido una chispa de desafío. No iba a ceder, no por miedo. Durante los días siguientes, Mateo convirtió su estudio en una fortaleza y un centro de operaciones. Apenas dormía. Sofía se quedó con unos familiares en un pueblo de la Alpujarra, temporalmente a salvo, pero aterrorizada. Se comunicaban con móviles de prepago. Con la información que había recopilado y su conocimiento de Granada, Mateo empezó a trazar un perfil de las operaciones de los halcones. No solo arte, parecía que también traficaban con tecnología robada, componentes electrónicos de alta gama que desaparecían de polígonos industriales. Usaban las montañas de Sierra Nevada como rutas de tránsito y escondites. Sus bases parecían ser móviles, pero debía haber un punto central, un nido. Recordó un detalle de una de las fotos de Sofía, un tipo de tierra rojiza adherida a los neumáticos de una moto, una tierra no común en el entorno inmediato de las yeserías. Consultó mapas geológicos. Esa tierra era característica de ciertas zonas de la falda norte de Sierra Nevada, cerca de antiguas minas de hierro abandonadas. Y luego, una tarde, mientras revisaba compulsivamente las noticias locales, una pequeña nota llamó su atención. Un incendio forestal menor, rápidamente controlado cerca de Monachil. La nota mencionaba una vieja finca, un cortijo abandonado conocido como el Mirador Ciego, que había estado a punto de ser alcanzado por las llamas. El nombre le sonó. Lo buscó en sus archivos de proyectos antiguos, propuestas de restauración que nunca llegaron a nada. Recordaba haber visto planos de ese cortijo. Era una estructura laberíntica, con grandes almacenes subterráneos y una posición estratégica dominando un valle poco transitado. Una corazonada, o quizás la lógica del arquitecto buscando la estructura en el caos. Llamó a Sofía. Creo que sé dónde pueden estar. Necesito que me envíes los archivos originales de esas fotos, sin comprimir con todos los metadatos. Y necesito que recuerdes cualquier detalle, por insignificante que parezca, de los hombres, las motos, el entorno de las yeserías. Sofía, a pesar del miedo, colaboró con precisión. Los metadatos de una de las fotos, tomada con un teleobjetivo potente, revelaron en un rincón, casi invisible, la matrícula parcial de una furgoneta aparcada cerca de las motos. Una matrícula de alquiler. Con ese dato, Mateo se arriesgó. Usando una identidad falsa y pagando en efectivo, consiguió que un contacto en una agencia de alquiler de vehículos le proporcionara extraoficialmente el historial de esa furgoneta. Había sido alquilada y devuelta varias veces en las últimas semanas. Y uno de los destinos frecuentes, según el GPS del vehículo, era una zona cercana a El Mirador Ciego. La pieza encajaba. Ahora venía la parte más difícil. ¿Qué hacer con esa información? Ir a la policía seguía siendo un riesgo inaceptable. El inspector Morales, con su ambigüedad, no era una garantía. Decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Era una locura, lo sabía. Un arquitecto contra una banda de criminales armados y despiadados. Pero la imagen de Sofía aterrorizada, el recuerdo del artesonado robado, la arrogancia en la voz de Navajas, no podía quedarse de brazos cruzados.
Su pasado de explorador urbano resurgió con fuerza. Necesitaría agilidad, sigilo y un plan impecable. El mirador ciego. El nombre ya era una advertencia. La noche era fría y sin luna cuando Mateo se acercó al mirador ciego. Había dejado su coche a varios kilómetros, cubriendo el resto del camino a pie campo a través, vestido con ropa oscura y llevando solo una pequeña mochila con agua, una linterna de baja intensidad, unos prismáticos y su antiguo equipo de escalada urbana. Guantes finos pero resistentes, zapatillas de agarre silencioso. El cortijo se alzaba como una fortaleza en ruinas sobre una colina, sus muros de piedra confundidos con las sombras de los olivos retorcidos. No había luces visibles, pero un leve olor a gasoil y el casi imperceptible murmullo de un generador le indicaron que el lugar no estaba tan abandonado como parecía. Rodeó el perímetro lentamente, usando cada cobertura natural. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba extrañamente clara, analítica. Observó las posibles entradas, las ventanas tapiadas, los puntos débiles en los muros. Era como estudiar la maqueta de un proyecto hostil. Encontró lo que buscaba en la parte trasera, un antiguo acueducto que llevaba agua a la finca, ahora seco y parcialmente derrumbado, creaba un acceso discreto a uno de los patios interiores. La abertura era estrecha, pero calculó que podría pasar. Se deslizó por el conducto, el olor a humedad y a tierra impregnándolo. Emergió en un patio invadido por la maleza. Desde allí, a través de una ventana con los cristales rotos, vio luz. Una luz tenue que provenía de lo que parecían ser los antiguos establos, ahora convertidos en un taller. Se acercó con sigilo felino. Dentro, bajo la luz de unos fluorescentes, varios halcones trabajaban en sus motocicletas. Reconoció a dos de los que lo habían perseguido en las yeserías. Y en el centro, de espaldas a él, una figura más alta, más imponente, daba instrucciones. Emilio Navajas Vargas. Incluso de espaldas, su presencia emanaba una autoridad peligrosa. Mateo observó, memorizando detalles, la disposición del taller, el número de hombres, las armas que algunos llevaban al cinto. Y entonces lo vio. En un rincón cubierto con una lona, algo que tenía la forma inconfundible de los paneles del artesonado robado. La rabia fría lo recorrió, pero también una extraña calma. Tenía la prueba. Ahora necesitaba una forma de sacarla a la luz. De repente, un perro ladró en algún lugar del cortijo. Los hombres del taller se tensaron. Navajas se giró lentamente, su rostro con la famosa cicatriz iluminado por la luz cruda. Su mirada pareció barrer la oscuridad del patio, directamente hacia donde Mateo estaba oculto. No había forma de que lo hubiera visto, pero su instinto era animal. «Revisad el perímetro», ordenó Navajas, la voz tranquila pero cortante. Mateo se encogió más en las sombras. Dos halcones salieron del taller. Era el momento de desaparecer. Retrocedió por donde había venido, moviéndose con una velocidad y un silencio que lo sorprendieron a él mismo. Cuando alcanzó el acueducto y se deslizó fuera del cortijo, el sonido de las motos patrullando los alrededores ya era audible. Había estado cerca, demasiado cerca, pero ahora tenía una certeza y un objetivo más claro. De vuelta en la relativa seguridad de su estudio, Mateo desplegó los planos del cortijo que había conservado, el mirador ciego. Ahora conocía su interior, sus accesos, y sabía lo que ocultaba. Pero, ¿cómo actuar? No podía enfrentarse a ellos solo. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Pensó en el inspector Morales. En su cansancio, en su aparente indiferencia, había habido algo más. Una chispa de frustración, como si estuviera atado de manos. Decidió arriesgarse una última vez con él, pero no directamente. Preparó un paquete anónimo. Dentro, una copia de la tarjeta de memoria de Sofía, con las fotos ampliadas y anotadas. Un croquis del cortijo, señalando la ubicación del taller y el almacén del artesonado. Y una nota escueta. Los halcones de acero. El mirador ciego. Arte robado. Actúen antes de que desaparezca. Un ciudadano preocupado. Dejó el paquete en un buzón de correos cerca de la comisaría central, asegurándose de que no había cámaras cerca. Era un tiro al aire, pero era lo único que se le ocurría. Los 2 días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. No hubo noticias, ni movimientos aparentes. Mateo temía que su paquete hubiera sido ignorado, o peor, interceptado por alguien corrupto dentro de la policía. Sofía lo llamaba constantemente, cada vez más angustiada. Él intentaba tranquilizarla, pero su propia ansiedad crecía. La tercera mañana su teléfono sonó. Número oculto. ¿Vidal? La voz era la del inspector Morales. Sonaba diferente, más tensa, menos apática. «Soy yo», respondió Mateo, el corazón encogido.
Recibí su paquete. Interesante. Muy interesante. Hubo una pausa. Mateo contuvo la respiración. No puedo hacer mucho oficialmente por los canales habituales, Vidal. Ya se imagina por qué. Esta ciudad tiene conexiones complicadas. Pero digamos que hay ciertos elementos fuera de mi jurisdicción directa que podrían estar muy interesados en esto. Guardia Civil, Unidad de Patrimonio, gente que no responde a ciertos teléfonos. Otra pausa. Mateo sentía que caminaba sobre hielo fino. El mirador ciego, dice usted. ¿Está seguro de lo que vio? Absolutamente. El artesonado del Carmen está allí, y mucho más, me temo. Bien, Morales pareció tomar una decisión. No puedo prometerle nada. Y esta conversación nunca ha tenido lugar. Pero si yo fuera usted y tuviera una amiga joven que ha visto demasiado, me aseguraría de que estuviera muy lejos de Granada durante los próximos días. Y usted también. A veces las operaciones se complican y hay daños colaterales. La llamada se cortó. Mateo se quedó inmóvil. ¿Era una advertencia, una promesa velada de acción o una forma de quitarse el problema de encima? No importaba. El mensaje subyacente era claro. Algo iba a pasar. Y él y Sofía debían estar fuera del camino. Llamó a Sofía. «Haz las maletas. Te saco de aquí. Ahora mismo». Consiguió billetes de tren para Madrid bajo nombres falsos. Se reunió con Sofía en la estación, ambos mirando por encima del hombro a cada momento. El viaje fue tenso, silencioso. En Madrid se alojaron en un pequeño hotel discreto. Mateo no podía relajarse. La sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, o de fracasar estrepitosamente, lo consumía. Pasaron 48 horas. Nada. Ni una noticia en la prensa, ni una llamada. La esperanza empezó a desvanecerse. Quizás Morales solo lo había engañado. Y entonces, en la tercera noche, mientras veía las noticias en la televisión de la habitación del hotel, apareció un titular urgente. Amplia operación policial contra una red de tráfico de arte en Granada. Múltiples detenciones en un cortijo abandonado en Sierra Nevada. Recuperadas numerosas obras de valor. Las imágenes mostraban el mirador ciego, rodeado de vehículos de la Guardia Civil, agentes entrando y saliendo, y luego una imagen fugaz, Emilio Navajas Vargas esposado, siendo introducido en un furgón. Su rostro normalmente arrogante era una máscara de furia contenida. Mateo sintió que el aire volvía a sus pulmones. Lo habían conseguido. Su paquete anónimo, la intervención de Morales, había funcionado. Sofía a su lado soltó un sollozo de alivio, pero la noticia continuaba. Durante la operación se produjo un tiroteo. Un miembro de la banda resultó muerto y 2 agentes de la Guardia Civil heridos leves. El líder de la organización, conocido como Navajas, intentó huir, provocando una peligrosa persecución por las carreteras de montaña que terminó con su captura tras un accidente. Un accidente. Mateo recordó la frialdad de Navajas, su astucia. No se lo imaginaba rindiéndose fácilmente. En los días siguientes, la prensa se llenó de detalles. La red de los halcones de acero era más extensa de lo que nadie imaginaba. No solo arte, sino también componentes tecnológicos, armas. Tenían contactos, protección a niveles insospechados. Algunos nombres importantes de la sociedad granadina empezaron a sonar vinculados a la trama. El inspector Morales nunca fue mencionado, ni el paquete anónimo, ni el arquitecto que había arriesgado todo. Y así era mejor. Unas semanas después, Mateo y Sofía regresaron a Granada. La ciudad parecía la misma, pero para ellos algo había cambiado fundamentalmente. Las sombras seguían allí, pero ahora sabían que incluso la estructura más corrupta podía tener fisuras, y que a veces un simple ciudadano, armado con inteligencia y coraje, podía introducir una cuña en ellas. El artesonado fue devuelto al Carmen. La restauración continuó. Mateo volvió a sus planos, a sus cálculos, pero ya no era el mismo. La experiencia lo había marcado. Había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida. La capacidad de actuar, de luchar cuando era necesario. La agilidad no solo mental, sino también física. Una tarde, Sofía lo encontró en el patio del Carmen, contemplando el artesonado ahora casi completamente restaurado. «Lo conseguimos, Mateo», dijo ella, con una sonrisa que por fin había perdido el rastro del miedo. Él asintió. «Lo conseguimos». Pero en su mirada había una nueva profundidad.